Hola, bienvenidos a Silvia Creativa. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer una bolsa antiarena para la playa o para el uso que quieras darle. A continuación os muestro los materiales que voy a utilizar en este proyecto. Voy a utilizar en primer lugar tela de mesh o rejilla, que es este tipo de tela que trae una malla con agujeritos. Esto nos va a hacer que la arena salga hacia afuera y no se quede dentro de la bolsa. También voy a utilizar esta tela de algodón 100% estampada con un estampado muy veraniego. Para la playa viene genial, aunque podéis utilizar el tipo de tela que os guste. Y para el interior voy a utilizar un popelín liso. Podríais utilizar también telas plastificadas o con algún acabado impermeable. Además de estos materiales voy a utilizar cinta de correa de nylon. También os valdría de algodón. La mía es de 2,5 centímetros de ancho. Y también voy a utilizar cuerda de algodón sobre unos 2 metros en total. La cinta al bies y el botón de cierre eran opcionales, pero yo no los he utilizado finalmente. Las piezas que vamos a cortar para este proyecto son las que continúan. Voy a cortar de la tela exterior 2 piezas de la base, del mismo tamaño 2 piezas de la tela interior y de la tela de mesh o rejilla una sola pieza, del mismo ancho que la pieza base, pero un poquito más largas. Al final tenéis el esquema de corte con las medidas que yo he cortado. Esta tela la he cortado con la parte que es más elástica a lo ancho, ya que si la cortara a lo alto daría de sí al ponerle peso. Vamos ahora con el proceso para hacer esta bolsa tan chula. Vamos a coger una pieza de exterior de la base y vamos a coger también la pieza de mesh. Vamos a posicionar por la parte de abajo, delantero con delantero, estas dos piezas alineadas por la parte inferior y vamos a sujetar con alfileres o pinzas para coser. Vamos a la máquina y vamos a coser a 1 centímetro del borde por la parte inferior de nuestra pieza base. Así unimos la tela de mesh a la pieza de tela exterior. Yo lo estoy haciendo con la aguja centrada a 1 centímetro del borde, es decir, teniendo como referencia el margen derecho del prensatelas, y hago unas puntaditas hacia atrás de remate tanto al principio como al final. Ahora quito los alfileres y voy a pasar una costura de zigzag, o también os serviría un remallado. Esto nos va a servir para asegurar esta costura de la tela de rejilla a la pieza de tela interior. Continuamos hasta el final y cortamos. Una vez tenemos unidas estas dos piezas de tela, tenemos que hacer lo mismo con la otra pieza base exterior. Como la pieza de mesh es una pieza continua, tenemos que hacerlo de esta forma. A mí, para que me sea más fácil saber cómo la tengo que unir, la pongo encarada por la parte de atrás y ahora encaro la pieza de mesh con la pieza de tela exterior por la parte inferior. Sujeto de nuevo con alfileres y tendré que coser de la misma forma. Los alfileres los coloco en perpendicular a la costura, pero ya sabéis que podéis coser por encima de los alfileres si están bien derechos, y si no, pues los vamos quitando. Vamos a la máquina a coser de la misma forma a 1 centímetro del borde por todo el borde inferior de la pieza exterior, con la tela de mesh por delante.
Cortamos y con los alfileres quitados pasamos una costura en zigzag. Una vez unido tendremos una tira de tela de esta forma. Tenemos tela exterior, tela de mesh y tela exterior. El efecto que estamos buscando es que por la parte de abajo nos quede una pieza de tela de rejilla sin forrar. Por la parte de arriba vamos a hacer una especie de canal por donde vamos a pasar la cuerda. La cuerda la podemos colocar de esta forma, o bien hacia un lado y colocamos un cierre o un botón de este tipo. También podemos hacerle un par de ojales en la parte frontal, en medio, por donde sacaríamos la cuerda para fruncir y pondríamos de nuevo este botón. O la tercera opción, que es la que yo voy a hacer, es poner una cuerda hacia un lado y una cuerda hacia el otro, y al tirar de ambos lados se frunce. Para cualquiera de las tres opciones necesitamos hacer una costura por donde vamos a pasar la cuerda. Como vamos a necesitar pasar la cuerda dos veces, necesitamos que el ancho se adecue a la anchura de nuestra cuerda. Yo voy a hacer un canal de unos 2,5 centímetros. Vamos a coger una regla y un marcador para hacer esta marca. Yo he hecho una primera línea a 3 centímetros del borde superior y después 2,5 centímetros respecto a la línea anterior. Voy a hacer lo mismo por la parte de detrás. Alineo la regla a los 3 centímetros por el borde superior. Marco esta línea con un marcador que se borra con la plancha. Y a continuación 2,5 centímetros y vuelvo a marcar que quede recto. Ahora voy a pasarle un zigzag por los laterales para que al pasar la cuerda no se deshilache la tela. Esta misma operación la voy a hacer en la pieza de forro, es decir, en las telas interiores base. Lo podríamos hacer solo por esta parte que está marcada del canal o por el lateral completo, como yo voy a hacer. Paso una costura en zigzag por los 4 laterales, las 2 telas exteriores y las 2 telas interiores. También podríamos pasar un remallado. Una vez hecho el zigzag por los 4 bordes, vamos a continuar con las piezas interiores. Vamos a colocar encarada tela interior y tela exterior, alineando por el borde superior. Los derechos se encuentran enfrentados y vamos a colocar alfileres por la parte superior en perpendicular a la costura. Vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro lado. Colocamos delantero con delantero, alineamos en el borde superior y colocamos alfileres. Y vamos a la máquina a coser por estos dos bordes superiores. Si queremos introducir el asa dentro de esta costura, ahora es el momento. Yo la dejaré para el final. Y coser el asa, tanto a la pieza de forro como a la tela exterior, poniéndola un poquito más hacia abajo, así, y haciendo un cuadradito para coser. Más adelante os lo explico mejor. Ahora vamos a la máquina a pasar un par de costuras lineales a 1 centímetro del borde, teniendo como referencia el margen derecho de nuestro prensatelas con la aguja centrada.
Estoy utilizando todo el tiempo una aguja universal. La aguja que utilicéis dependerá totalmente del tipo de tela que uséis. Rematamos al final y cortamos. Y hacemos de nuevo la misma costura a 1 centímetro del borde. Repasamos para que no os perdáis. Una vez hecha esta costura tendremos tela interior, tela exterior, tela de rejilla o mesh, tela exterior y tela interior. Ahora vamos a colocar encaradas, tela exterior con tela exterior, tela de mesh con tela de mesh y tela interior con tela interior, cada una con su pareja. Y vamos a alinear en las costuras para que nos coincida bien. Vamos a abrir estas costuras y a colocar alfileres. Los alfileres los vamos a colocar primero en las costuras y una vez esté alineado los colocamos en los laterales, solo en los laterales de las piezas de tela. En la parte del forro no vamos a colocar alfileres por la parte de abajo, ya que lo vamos a dejar abierto. Entonces tenemos sujeta tela interior y tela exterior, y para la tela de mesh a mí se me hace complicado utilizar alfileres, así que voy a utilizar pinzas, que así parece que queda más sujeto. Y vamos a coser estos dos bordes, los laterales de nuestras piezas de tela, a todo lo largo, así, y por arriba igual. Vamos a dejar sin coser esta parte de aquí, que es la parte del forro. Hacemos una costura a 1 centímetro del borde, una costura lineal rematando tanto al principio como al final con unas puntaditas hacia atrás. Tengo la aguja centrada y estoy teniendo como referencia el margen derecho de mi prensatelas. He colocado un hilo que me sirva también para la tela de mesh. En este caso yo he utilizado un color celeste. Al llegar al final de la tela de mesh, remataremos haciendo unas puntaditas hacia atrás. Y vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro lado. Rematamos al principio y al final y hacemos una costura quitando las pinzas a medida que cosemos, y si nos estorban los alfileres pues también los vamos quitando, si no podemos pasar por encima si están completamente rectos. Una vez terminadas las costuras laterales tendremos algo así. Ya podemos voltearlo . Y ahora vamos a unir por aquí arriba, embolsando la tela interior dentro de la tela exterior . Y vamos a sacar bien las costuras hacia afuera, sujetando con alfileres. Le sacamos también bien las esquinas hacia afuera a nuestra tela de rejilla. Sujetamos con alfileres por el borde superior. También podemos pasarle un planchadito, intentando no borrar las líneas que habíamos marcado, y abriendo bien la costura lo sujetamos con alfileres en perpendicular. Esto nos va a servir para pasar ahora una costura sin que se nos mueva
por las dos líneas que tenemos marcadas. Vamos a pasar una costura por toda esta línea en círculo y por la otra inferior. Una vez cosidas, abriremos esta costura lateral solo por la parte del canal para introducir la cuerda. Voy a quitarle esa pieza a mi máquina para poder coser mejor en círculo. Comenzamos por uno de los dos laterales y clavamos la aguja justo por encima de donde está la línea que hemos marcado. Podemos ir quitando los alfileres o dejarlos. Aquí voy llegando al comienzo de mi costura, remato hacia atrás y hago lo mismo en la siguiente línea. Tenemos que procurar que por debajo el forro no nos haga ninguna arruga. Y pasamos por una costura lineal justo por encima de la línea que tenemos marcada. Continúo de la misma forma. Y al llegar al principio, remato de nuevo hacia atrás. Ya tenemos nuestro canal hecho, ahora podemos pasar la plancha para borrarle estas líneas. Y pasar la plancha, pero con cuidado de no pasarla por la tela de rejilla, ya que es plástica. Ya que voy a la plancha, voy a aprovechar para hacer otro paso, que es planchar este borde inferior del forro 1 centímetro hacia adentro. Voy a hacer coincidir para coser las costuras laterales y tendré que meter 1 centímetro hacia adentro, un dobladillo en la tela interior y la uniré con una costura a la tela exterior que ya estaba cosida a la tela de mesh. Voy a la plancha, marco 1 centímetro en este borde con mucho cuidado de no pasar por la tela de mesh y lo marco de esta forma. Podéis hacer una marca con la regla o hacerlo a ojo. Plancho por encima y ya me queda el dobladillo hacia adentro. Ahora voy a sujetar y a colocarlo alineado con la tela exterior unida a la tela de mesh. Lo alineo en los laterales lo primero. Lo coloco todo bien y voy a coger aguja e hilo para pasar un hilván. Para mí esta es la forma más fácil de que me quede bien alineado. Podríais sujetarlo también con alfileres si queréis. Yo así me aseguro de que me va a quedar totalmente alineada la tela exterior y la tela interior, quedando la tela de mesh dentro. Estoy pasando un pespunte a mano con un hilo que contraste para poder pasar a continuación una costura a máquina. Me voy de nuevo a la máquina, quito esta pieza de aquí para hacer una costura en círculo. Comienzo por uno de los laterales y he colocado el hilo a juego con la tela interior y la tela exterior, tanto en la bobina superior como en la canilla. Podéis hacer la costura con la tela interior hacia arriba o con la tela exterior, da igual. Eso sí, tenemos que hacer la costura bien pegada al borde, asegurándonos de que cogemos ambas piezas de tela, que ya nos lo hemos asegurado al pasarle el hilván. Si se nos hace algún tipo de arruga, intentamos que quede lo menos arrugado posible
y continuamos cosiendo. Yo he alineado la aguja en la izquierda para poder coser mejor al borde. Continúo hasta el final en círculo y remato con unas puntaditas hacia atrás. Ahora quitamos el hilván que habíamos hecho, volteamos de nuevo dejando la tela exterior por fuera y vamos a abrirle con un abreojales o con una tijera pequeña la costura que hay entre las dos costuras lineales que hicimos para introducir la cuerda. Solo abrimos estas puntaditas laterales por los 2,5 centímetros que marcamos para que pasara la cuerda. Tiramos de los hilitos para quitarlos y hacemos exactamente lo mismo en el otro lateral, solo por la tela exterior. Nos aseguramos de que quede bien abierto utilizando alguna herramienta sin punta para ver que podemos introducir la cuerda perfectamente. A continuación vamos a coser las asas y vamos a cortarlas a la medida que más nos guste. Yo voy a cortar 2 tiras de unos 67 centímetros y las voy a colocar justo debajo del canal. Voy a cortarle el borde que está deshilachado y voy a pasar un mechero con mucho cuidado. Esto solo lo podéis hacer si es de nylon, si es de algodón no os vale. Y esto va a hacer que se deshilache menos. Cortamos a la medida que queramos. Pasamos de nuevo una pasada rápida con el mechero con mucho cuidado. Y esto mismo lo vamos a hacer para conseguir otro asa. Una vez tenemos las dos asas cortadas, vamos a hacer una marca lateral a 9 centímetros del lado izquierdo y a 9 centímetros del lado derecho, que será a la distancia que yo coloque mis asas. Podéis colocarla a la distancia que queráis, pero que quede bien centradita. Ahora voy a decidir a qué altura la quiero poner y coseré un cuadradito. Para hacer que las dos estén a la misma altura también vamos a medir. Yo voy a ponerlas a 10 centímetros del borde superior. Entonces he marcado 10 centímetros de arriba abajo y de los lados hacia el centro 9 centímetros. Sujeto con un par de alfileres, haciéndole un pequeño dobladillo de 1 centímetro hacia adentro. Lo coloco en la marca y sujeto con alfileres. Repetimos esto mismo por la parte de atrás y ya los tengo colocados. Ahora vamos a pasar una costura en cuadrado por las 4 cintas para sujetarlas bien. Yo las voy a coser tanto a la pieza de interior como a la tela de exterior. Y voy a comenzar a coser por la parte de arriba, alineando en el borde derecho de mi prensatelas con la costura que hice para el canal por donde pasaré la cuerda a 1 centímetro. Quito los alfileres, sujeto bien con la mano y paso por todo el borde haciendo una costura en cuadrado.
Con la misma tijera podemos ocultar el lateral para que no se nos vea y continuamos cosiendo hasta arriba, rematamos hacia atrás y cortamos. Vamos a repetir esta misma operación 3 veces más. Comenzamos alineando en el borde derecho del prensatela con la costura de el borde inferior del canal por donde pasaremos la cuerda. Continuamos al borde de nuestra correa, por el lateral, por el borde inferior y por el otro lateral. Y terminamos arriba haciendo una costura hacia atrás de un par de puntadas. Cortamos y repetimos de nuevo otras 2 veces. Una vez cosidas las asas, nos quedará una bolsa así. Si no quisiéramos, podríamos hacerla sin la cuerda para cerrar. Nos queda muy rematadito por la parte inferior. Mirad qué mono queda. Y ahora vamos a colocarle la cuerda que nos va a hacer que se frunza la bolsa para cerrarla totalmente. Voy a utilizar un pasacintas. He enrollado previamente la cuerda con cinta adhesiva para que no se deshilache. Sujeto y paso desde el lateral derecho por la parte de delante el pasacintas con la cuerda. Voy tirando y pasando hacia el lado izquierdo. Al llegar al lado izquierdo tendríamos que continuar hacia atrás, pero previamente sacamos un poquito hacia afuera. Para poder pasar hacia el otro lado me ayudo con una tijera y ya puedo sacarla bien. Continúo por la otra parte sin sacarlo hacia afuera y salgo por el mismo agujero por donde comencé. Vamos tirando, haciendo que la cuerda pase hacia adentro. Estiramos, hacemos que quede sin fruncir y que nos sobre un trocito, tanto por delante como por detrás de la cuerda, para poder hacer un nudo y tirar. Cortamos y enrollamos con cinta adhesiva en el borde para que no se deshilache. Le cortamos el exceso y hacemos un nudo para que no se nos vaya. Ahora vamos a repetir esta misma operación pero desde el otro lado. Con el pasacintas cogemos la cuerda, la pasamos de derecha a izquierda por delante. Pasamos a la parte de atrás. Seguimos tirando de la cuerda. Y salimos por el mismo agujero por donde comenzamos. De nuevo tiramos, cortamos con un sobrante, enrollamos con cinta adhesiva y hacemos un nudo. A continuación os dejo un esquema de corte con las medidas que he utilizado para hacer este proyecto. Tenéis que cortar una sola pieza de la tela de mesh o rejilla, 2 piezas de tela exterior de la base, 2 piezas de tela interior de la base y para las asas he utilizado
correa de 2,5 centímetros, 1,35 m y de cuerda 2 metros. Y ya tengo mi bolsa antiarena terminada. Nos sirve tanto para ir a la playa como para ir al parque, para ir a la compra o para lo que queramos. Yo la he hecho así con este estampado de playero para utilizarla o bien para meter la toalla y las cremas o bien para los juguetes de los peques como el cubito, las balas y demás. Espero que os haya gustado mucho este proyecto y os haya sido de utilidad para aprender a hacer una bolsa antiarena. Espero que os animéis a hacerla y si os animáis a subir las redes sociales que me mencionéis para llegar a mucha más gente. Si aún no te has suscrito a mi canal, activa la campanita para recibir notificaciones sobre vídeos nuevos. Un saludito y nos vemos en el próximo vídeo.